Muy buenas tardes, qué alegría, qué bendición podernos conectar a través de este programa. Muy agradecidos a nuestro Dios eterno y poderoso por todo lo bueno, por todo lo generoso que Él es. Realmente todos los domingos a esta hora comenzamos nuestro programa con la expresión de gratitud porque no hay otra manera de decir que Dios es bueno, expresando nuestra gratitud, muy agradecidos a Dios por la palabra que nos dio en el barrio Providencia, una palabra, una administración espectacular del Espíritu Santo de Dios, un mover de su gloria y una palabra sobrenatural, una palabra para nosotros donde nos enseñó que hay un actuar invisible de Él. Si es verdad que las tinieblas, que las fuerzas malignas, que la soberbia humana se mueve cada día, pero también es cierto, es verdad que el Dios nuestro se muestra cada día y que está obrando, está haciendo su voluntad. También nos permitió enfatizar en nuestra sede del barrio popular que nosotros podemos aprender no solamente a hacer lo bueno, a hacerlo mejor, porque a veces lo bueno es a nuestros ojos, lo mejor es a nuestra conveniencia, pero qué bueno saber que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios está a nuestro favor, su palabra está a nuestro favor, la iglesia está establecida para que usted y yo podamos conocer la voluntad perfecta de Dios. Así que no es ni lo bueno ni lo mejor, sino la voluntad perfecta de Dios, porque es buena y es agradable para nosotros. Así que muy agradecidos a Dios, agradecidos por todas las personas que hemos escuchado. Bueno, en esta mañana oramos en una sola de nuestras sedes por nuestra querida hermana Olga. Olga, su hija, Girley. Estamos orando a Dios porque ha fallecido su suegro y sabemos que este es un dolor que afecta a la familia, que afectará a su esposo, afectará a su hija, ya que este era el abuelo de Sara Girley y también era el suegro de nuestra querida hermana. Seguramente están en el momento difícil, pero allí también estará Dios con su mover, con su gracia, con su misericordia, haciendo, como dice la Escritura, que todas las cosas ayuden a bien de los que aman a Dios. Bueno, vamos a orar en esta hora de la tarde, muy agradecidos a Dios. Soberano Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu generosidad, por todo lo bueno que tú eres, Señor, porque eres generoso y poderoso. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que no es el milagro la bendición más grande. El milagro es, la bendición más grande es que podamos oír tu palabra, que podamos discernirla, entenderla, aceptarla en la verdad que ella es para cada uno de nosotros. Señor, bendigo cada familia que estuvo en las sedes, allí en el barrio Providencia, en el barrio Popular, los que estuvieron allí en la hermosa ciudad de Tuluá. Y Señor, oro por los que no pudieron estar, pero a través de las redes se conectaron. Dios, pido que nos ayudes, que esta palabra que nos fue dada por ti cumpla su buen propósito, que sea como dice Isaías capítulo 55, toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envías. Señor, creo que esta palabra nos la has dado para permitirnos entender a cada uno de nosotros que tienes el propósito de bendecirnos, de ayudarnos, de permitirnos entender tu voluntad perfecta, porque entonces lograremos hacer tu voluntad y lograremos que todas las cosas nos ayuden a bien. Gracias, Señor, por estar allí con nuestra hermana Olga y su hija,
con toda su familia, porque tú los conoces a ellos y sabes del dolor y de la angustia, y tú eres quien puede traer paz y consuelo a esos corazones. Señor, te bendigo por tu gran obra en cada personita que pudo estar en la iglesia. Oro por aquellos que por dificultad de salud, por problema de salud, no pudieron asistir, pero pido que a través de este medio, a través de lo que se predicó en la mañana, tu palabra llegue hasta ellos y los sane de toda dolencia, de toda maldición de enfermedad, que se vaya toda opresión de las casas. Señor, esos espíritus inmundos que traen desaliento, que traen amargura, resentimiento, rivalidad, decepción, debilidad, que traen fracaso espiritual, que sean atados y reprendidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cubrimos tu preciosa iglesia con la sangre del Señor Jesucristo. Invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, sobre toda persona que escucha tu palabra, sobre cada familia representada. Y pido, Señor, que tu gracia llene cada corazón. Presencia de Dios, Espíritu Santo de Dios, permite que toda persona en la angustia, en la dificultad, pueda recordar tus palabras, las palabras que vienen de tu boca, que son palabras de bendición, palabras de expectativa, de esperanza, que anuncian bendición y vida eterna. Y Señor, para muchos trae esa palabra de advertencia, esa palabra que nos hace alejarnos del peligro, que no nos permita jugar con el fuego, porque tu palabra dice que todos los que juegan con el fuego, sus vestidos arderán. Permite que la palabra tuya también sea advertencia, llamamiento claro y oportunidad de arrepentimiento y de cambio de vida. Señor, te bendigo porque toda tu palabra es una bendición, y envío el poder de la palabra de Jesucristo, el poder de la palabra de Dios a través de este medio, y digo que en todo lugar donde llega, el Espíritu Santo trae convicción, trae certeza, trae seguridad de bendición y de vida y de cambios oportunos, de permitirle al Señor hacer su gran obra en cada uno de nosotros. Señor, te bendigo porque eres bueno. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en medio de todos nosotros y darnos esa certeza y esa seguridad de todo lo bueno que hay en ti, de todo lo generoso, maravilloso que hay en ti, Señor, de todos los planes, porque siempre los descubrimos en tu palabra. No estás improvisando. Tienes planes y propósitos para nosotros. Nosotros tampoco queremos improvisar. Nosotros queremos doblegarnos, bajar nuestra cerviz, como dice el libro de Apocalipsis, ofrecer a ti nuestras coronas y reconocerte como el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el que es digno de toda exaltación, de toda adoración, de todo honor y de toda gloria. Gracias, Señor, por permitirnos conocer tu palabra. Gracias por cada hombre, cada mujer que escuche este programa por curiosidad. Toca su corazón. Permite que su corazón se abra, que su espíritu reviva y que pueda reconocerte a ti, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Espíritu Santo de Dios, envuélvenos en una atmósfera de vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy agradecido a Dios por todas las bendiciones. Hemos escuchado maravillas de nuestra sede allí en Tuluá. Muy agradecidos a Dios por todo lo que Él está haciendo.
acá en la sede del Barrio Popular fue espectacular. Dios nos dio una palabra que espero atesoremos cada uno de nosotros. Y quiero compartir una reflexión. Estuvimos hablando de un libro que la mayoría de cristianos dicen no se nombra a Dios, pero no hay un libro donde se vea el mover invisible, pero poderosísimo del Dios del cielo. Y ese libro es el libro de Esther, que hace parte de los libros históricos. Es el libro que nos habla de la bendición que Dios tiene preparada para el pueblo judío. Y usamos eso a raíz de tanto comentario, a raíz de la evidencia actual de increíblemente grupos que se dedican al satanismo, al ocultismo, que hacen pactos, que hacen lo que ellos llaman aquelarres, orgías, sacrificios, todos pidiendo una intervención de Satanás. Pero si Satanás está preparando, si es cierto lo que dice la Biblia, ha descendido a la tierra furioso, sabiendo que le queda poco tiempo, el Dios eterno y poderoso está moviéndose en una forma que nosotros no vemos, pero que recibimos. Y allí en el libro de Esther, la Biblia nos muestra cómo el pueblo de Dios está siendo llevado en cautiverio. Están en una tierra de cautividad y están en Asiria. Y allí Dios comienza a moverse. Satanás empieza a moverse, pero también Dios empieza su mover maravilloso. Y lo que hace Dios, decíamos en esta mañana, es que una mujer que era la reina Basti se llena de soberbia y de orgullo y hace un desaire a su esposo. Y su esposo recibe el consejo de 7 de sus sabios del mal ejemplo que ella viene a ser para las mujeres de Asiria, y entonces él decide sacarla del reinado y Dios hace la manera para que llegue al palacio real Esther. Pero como Satanás está moviendo sus hilos, surge un hombre soberbio, prepotente, llamado Amán. Es una persona de alta alcurnia, de ascendencia sobre el rey Asuero, de influencia. Y tiene tanta influencia, quiero leer con usted en el capítulo 3 de Esther, todo lo que empieza Satanás a colocar. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Estaba diciendo que seguramente no es la altivez y la soberbia,
Pero es lo que dice el libro de los Hechos, ¿recuerdan? Tomaron a los apóstoles, los amenazaron por haber sanado a un hombre en el nombre del Señor Jesucristo y por estar predicando el Evangelio, y les dijeron: les prohibimos predicar, no queremos que le hablen a nadie de ese nombre. Y ellos dijeron: miren ustedes mismos si es sensato obedecer a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que sabemos, lo que conocemos del Señor Jesucristo. De manera que el cristianismo no es rebeldía contra lo establecido. El cristianismo es respeto al que se le debe respeto, honra al que se le debe honra, pero nadie por encima de Dios. Ninguna palabra, ningún secreto, ningún principio que esté en contra de la palabra de Dios. Ahí los cristianos tenemos que ser firmes y determinados. Y yo creo que eso fue lo que hizo Mardoqueo. Me imagino que él dijo: señor Amán, lo respeto como la segunda persona en el reino, pero no me doblo de rodillas sino ante Dios. Y fue tan, permítame expresarlo, tan cerrado de banda en su decisión, que Amán se llenó de ira y dijo: pero no lo voy a acabar a él, sino a todos los que tienen esta pretensión, al pueblo de Dios. Parece que el enemigo hace que sea muy oportuno en este tiempo ser un cristiano de doble faz, un cristiano como el camaleón, que no se define, que no se determina, que puede abrazar a Dios y puede abrazar a Satanás. Pero la Biblia dice: no puede haber acuerdo, no puede haber concordancia entre Cristo y Belial. Somos del Señor Jesucristo, honramos, respetamos la autoridad, pero en todo lo que tenga que ver en contra de Dios, nos oponemos firme y sinceramente, y mereceremos los dos nombres que se nos dieron de principio: cristianos por pertenecer a Cristo y protestantes por protestar contra todo lo que se opone a Dios. Pero si Satanás se está moviendo, Dios también se está moviendo. Dios no está estableciendo congresos, Dios está estableciendo una palabra firme, y esa palabra dice en el libro de Joel, en el capítulo 2, que en estos postreros días, lo repitió el apóstol por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en estos últimos días, Dios dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré de mi espíritu y haré señales y prodigios. Ese es nuestro Dios, la obra de su Espíritu Santo, su palabra que no cambia, y una iglesia triunfante. Y tú eres llamado a ser de esa iglesia triunfante. Entonces este hombre llamado Amán, que se llenó de furia y que dijo: voy a acabar con todos ellos, se presentó al rey Asuero, le pidió por un pueblo que según él estaba en contra del rey, que no lo respetaba, que era una gran mentira, porque sí respetamos y honramos la autoridad, y le ofreció un dinero. El rey ni siquiera se molestó en firmar el decreto, le dio toda la autoridad, de manera que alguien que odiaba al pueblo judío pudo colocar una amenaza seria, un periodo de humillación, una expectativa de muerte. Pero Dios venía obrando. Ya tenía a Esther en el palacio real, ya había hecho que Mardoqueo, si usted lee el libro se va a dar cuenta, Mardoqueo había descubierto un complot de dos hombres contra él, contra el rey Asuero,
y había sido usado por Dios para liberar a Asuero de la muerte. Y nadie lo había reconocido, pero Dios hizo que sucediera. Ahora comienza el diablo a orquestar su trama para acabar con el pueblo de Dios, pero la mano poderosa de Dios ya tiene un mover invisible pero poderoso. Esther en el reino de Asuero como reina y Mardoqueo en los anales de la genealogía de la historia del rey Asuero. Este hombre logra lo que quiere. Mardoqueo va al palacio real, se presenta allí en la antesala y entonces le avisan a Esther. Ella manda a un eunuco con ropas, con comida, pero él dice no quiere eso, quiere es que usted sepa, y le lleva una copia del decreto. Y ella dice, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Pero Mardoqueo le dice las siguientes palabras que están en el capítulo 4. Dice, entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y del pueblo y de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado por él, solamente hay una ley respecto a esto: ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras fueron de Dios y tocaron el corazón de Esther. Entonces ella dijo, vamos a hacer lo siguiente, mis doncellas y yo, las mujeres que la atendían, vamos a ayunar por 3 días, pero usted y todos los judíos que están en Susa, capital del reino, van a orar y ayunar por 3 días a Dios, y luego yo entraré y que pase lo que tenga que pasar. El pueblo de Dios sabe responder, pero nosotros no respondemos. Dijo alguien alguna vez, y fue jocoso, mirando una preciosa iglesia del Señor, dijo, están asustados como ratones. El pueblo de Dios es un pueblo grande, poderoso. Si la Biblia dice que un profeta renegado llamado Balaán vio al pueblo y dijo, ese es un pueblo bendecido, es un pueblo al que Dios honra, y aunque el rey Balaán lo llevó para maldecirlos, él dijo, ese pueblo es poderosísimo, es hermoso, y empezó a bendecirlos. Y el rey Balaán le dijo, lo traje para que los maldijera, y él dijo, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Tiene que tener cuidado cuando se dirige al pueblo de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es una gente bendecida por el Dios del cielo, en los cuales Dios tiene el propósito. Lo bonito de esto, lo maravilloso y asombroso es que usted, si no es del pueblo de Dios, puede serlo por reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, por permitirle a Cristo entrar a su corazón y permitirle al Espíritu Santo hacer la obra que Él quiere hacer en su vida. Sigamos con nuestra historia. Entonces la reina Esther entró allí. Seguramente en esos días Dios puso en su corazón. Cuando ella entró, le dijeron al rey, hay alguien en el patio. Y él miró y le dijeron, es la reina Esther. Entonces él extendió su cetro de oro, ella lo tocó, y el primer milagro, el rey, que hacía más de un mes que no la veía,
la aceptó. ¿Qué quiere, reina Esther? ¿Qué me va a pedir? Pídame hasta la mitad del reino y se le va a dar. Ella dijo, no, Señor, solamente quiero que hoy vaya a mi casa con este hombre llamado Amán. Seguramente se dirigió a él en buenos términos. Que vaya con él a mi casa. Fueron allí, les hice una cena. El rey le dijo, ¿qué quiere, reina Esther? Dijo, no, solamente quiero que mañana venga usted y este mismo varón llamado Amán a mi casa para hacerles un banquete especial. Al otro día, el rey dijo, bueno, hay que ir. Pero esa noche, la Biblia dice, el mover maravilloso de Dios, se le fue el sueño al rey y dijo, voy a leer un poco de la historia. Y extraño, leyó la historia reciente y encontró que había un hombre llamado Mardoqueo que lo había liberado de ser asesinado, y miró atentamente y dijo, ¿qué se ha hecho para beneficiar a este hombre, para reconocer lo que él hizo? Y le dijeron nada, y él leyó y dijo, nada se ha hecho. Y escuchó que había alguien, dijo, ¿quién está ahí? Y le dijeron a Amán, llámenlo. Y le dijo a Amán, ¿qué se hace con el hombre al que el rey quiere honrar? ¿Y sabe qué dice la Biblia que pensó Amán? Amán pensó igual que Satanás cuando vio a Jesús ir a la cruz del Calvario. Lo derroté, acabé con él. Pero cuando Jesucristo en la cruz del Calvario venció su fuerza, venció el pecado, venció la muerte y resucitó, se dio cuenta que el derrotado fue él. Amán dijo, ¿a quién más querrá el rey honrar que a mí? Entonces hizo esta petición interesante. Y los servidores del rey, versículo 5 del capítulo 6, y los servidores, bueno, el 4, entonces el rey dijo, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que está, y el vestido real con que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza, avergonzado. La historia no termina ahí. La historia termina en que esa horca que Amán preparó para Mardoqueo fue para él. Y Dios hizo que su pueblo sea liberado. Es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No es que tienes muchos enemigos, no es que tienes muchos problemas, es que tal vez, mi amado, no has aprendido a honrar a Dios, a dar lugar a su palabra,
Tal vez como dije, son algunos, como leímos en la palabra esta mañana, muchos buscamos lo mejor y lo bueno, pero está lejos de nuestro corazón la voluntad perfecta de Dios. Pero el Espíritu Santo la quiere traer a nuestro corazón. Recuerde, hay un mover. Satanás está orquestando, pero Dios tiene preparado. Y nadie, fue nuestro tema de hace 8 días, puede cerrar la puerta que Dios ha abierto. Yo quiero esa palabra, yo quiero esa bendición y te invito en esta tarde a tomar esa bendición. Es imposible de hacer si Cristo no está en tu corazón. Afírmalo. Si a través de esta reflexión reconoces que no has honrado la palabra de Dios, que has sucumbido al temor, a la angustia, a la presión de la familia, a la presión de los compañeros de trabajo, de las circunstancias, este es el momento en que tomes la decisión de honrar a Dios. Que le digas al Señor: Señor, yo te reconozco. Ora conmigo. Soberano Dios, reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Espíritu Santo, yo sé que muchos están viendo tantas obras de Satanás que parece que tú no estás haciendo, pero yo estoy diciendo, porque lo veo en esta historia, porque lo he visto en mi vida, porque lo escucharé de muchos que me están oyendo esta tarde, que tú tienes un obrar invisible, pero que eres poderoso. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender la palabra, que esa palabra penetre en nuestro corazón y sea como ese fuego derretido, como esa convicción profunda que viene del Espíritu y que nos ayude para decir como los apóstoles: en cualquier cosa honraremos, respetaremos a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a la familia, a los gobernantes, pero en lo que se oponga a la palabra de Dios, obedeceremos y tendremos por alto a la palabra del Dios que nos ama. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería fabuloso, sería una bendición poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Uno de nuestros servidores se comunicará oportunamente y le ayudará. Bueno, vamos a comenzar nuestra parte, respuestas de la Biblia a las preguntas razonables. Biblia abierta. Buenas tardes, pastor. Qué bendición poder contar con la instrucción de la palabra y tener la bendición de compartir la sabiduría y los misterios de la palabra. Una de las preguntas es: ¿de dónde salieron los gigantes y de qué descendencia son? Según el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Muy bien, gracias. Bueno, y gracias a la personita que hace la pregunta, porque está observando lo que he tratado de compartir. Cuando usted hace una pregunta de la Biblia y da el texto, tiene que recordar que la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios y a veces en el mismo contexto está la respuesta. ¿De dónde salieron los gigantes? Entonces ya nos centraremos en Génesis capítulo 6, pero vamos a leer los primeros capítulos, especialmente el capítulo 4
Y vamos a leer lo que dice la Biblia. Después de Caín haber matado a su hermano Abel, él sale de la presencia de Dios y le dice que teme que cualquiera lo mate. Y le responde Dios: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enod, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enod. Y comienza a hablar de genealogía, pero luego dice el versículo 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Realmente no puedo decir exactamente con plenitud, con certeza, los gigantes nacieron aquí. Pero sí puedo decir que comenzó a haber una diferenciación entre los habitantes de la tierra. Unos descendientes de Caín, que fueron artífices, que comenzaron a tener idolatrías, que comenzaron a tener varias esposas. Recuerde que la Biblia no es un libro biográfico ni plenamente histórico, aunque contiene muchos relatos geográficos, históricos y aún biográficos, pero no es exactamente. Entonces solamente dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero se resaltan los que Dios consideró importantes para darnos la historia de la formación del pueblo de Dios y de las promesas de Dios. Entonces, ya hay una diferenciación. Hay unos que invocan a Dios y hay otros que no lo invocan. Capítulo 6, versículo 1, empezando, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero que usted lea conmigo suave y entienda. No está diciendo que los gigantes eran los hijos de Dios, ni tampoco que fueron los que fueron engendrados por los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Sencillamente dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Sencillamente la Biblia dice: había gigantes antes y después. ¿Qué sucedió?
que los hombres y mujeres que invocaban a Dios comenzaron a formar alianzas con los que no invocaban a Dios, y el corazón de ellos se volvió malo y perverso. Por eso en la Escritura se nos llama a estar entre la gente, pero a tener en nuestro corazón la convicción de que tenemos una presencia maravillosa en nuestro corazón, porque somos llamados a heredar el reino de los cielos, y que nuestra preocupación es no solo conservar nuestra salvación, sino compartir nuestra salvación con todos aquellos que solamente con la oportunidad de oír la palabra y la decisión de abrir su corazón pueden ser perdonados de todos sus pecados por el Señor Jesucristo. Pero hay una teoría que hace daño, y es la ligereza de interpretación. Entonces se dice, ya lo leímos, léalo con calma, nunca dice que los gigantes vinieron como consecuencia de los hijos de Dios haber engendrado en las hijas de los hombres. Nunca dice eso. Dice sencillamente, es un apunte de la Biblia que ha sido usado y sacado de contexto para decir, estos gigantes son los hijos de Dios que engendraron a las hijas de los hombres. Mala interpretación. Entonces, algo otros dicen es que los hijos de Dios eran ángeles del cielo que no guardaron su dignidad y se corrompieron. Pero hay dos textos bíblicos que nos ayudan a salir de ese error, si eso es lo que la personita que está haciendo la pregunta ha escuchado. Miremos en primer lugar en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 dice en el versículo 23: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, la respuesta del Señor es: ustedes erran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y permítame, hago referencia, hace algunos años, un hombre que era importante en el gobierno local en la ciudad de Zarzal me invitó. Yo estaba en nuestra iglesia en Zarzal, que comenzamos nosotros la iglesia allí. Estaba haciendo visita allí en nuestra iglesia, y este hombre pensó invitarme a su casa a un almuerzo. Y cuando estábamos allí me dijo: pastor, yo quiero hablar seriamente con usted, porque en mi niñez conocí la Biblia. Mi mamá perteneció a X iglesia, pero hay algo que no me deja en paz, y que si usted me lo resuelve, yo podré entender la verdad del Evangelio. Pero ahora lo rechazo por esto. Y el hombre dice: hay varias razas puras. Están los blancos, descendientes de los vikingos,
están los negros, y los negros hay gigantes, y los llamados pigmeos en el África. Están los mongoles o los amarillos, están los indígenas. Y la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios, pastor? ¿Es blanco de ojos verdes? ¿Es negro? ¿Es amarillo? ¿O es como nosotros? Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero es ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Dios creó al hombre, pero la imagen del hombre no está en el color de su piel ni en el color de sus ojos. La imagen de Dios en el hombre está en que el hombre, según Primera de Tesalonicenses 5:23, completo es espíritu, alma y cuerpo, así como Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que la imagen de Dios en el hombre hace que el hombre tenga una parte física que usted conoce, una parte interna que responderá a Dios, pero una parte divina que tendrá la responsabilidad de testificar de todo lo que hizo el hombre mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que esa es la imagen de Dios en el hombre, la capacidad de comunicarse con Él. Solo que los que conocemos la Biblia sabemos que la Escritura nos declara que mientras Cristo no entra en nuestro corazón, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que nuestro espíritu está adormecido, está impedido, pero cuando entra Cristo, nuestro espíritu recibe vida y podemos comunicarnos con Dios por medio del Señor Jesucristo. El segundo texto que hace referencia a este tema está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, y es un diálogo parecido. Capítulo 20 de San Lucas dice en una respuesta que da nuestro Señor Jesucristo. Llegando entonces, versículo 27, algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, también él murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, si la idea es que los hijos de Dios eran los ángeles, la Biblia nos está diciendo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, y nosotros seremos iguales en la resurrección. Así que por ahora somos hombres, o usted es una mujer, y gloria a Dios por la bendición de serlo, pero por eso ante Dios no hay ni varón ni mujer en la resurrección. Simplemente seremos hijos de Dios y seremos como los ángeles. Ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. ¿Quiénes son los gigantes? Sencillamente una generación de gente que Dios permitió que se formara, como permitió los negros, como permitió los amarillos, como permitió los normandos o los vikingos, y como permitió a toda la raza latina.
Que Dios le bendiga y espero haber contestado la pregunta. Pastor, o sea que el tema de los gigantes en la Biblia, de la manera que se está expresando la pregunta, sería para asumir una posición espiritual acerca de lo moral y pureza eterna. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que la Biblia dice sencillamente, releamos el texto, dice que había gigantes en la tierra, pero yo dije, usando la Biblia, que empezó a haber, permítame llamarlo así, una separación entre los hombres. La descendencia de Set comenzó a invocar a Dios, la descendencia de Caín no. Creemos que la descendencia de los que comenzaron a invocar a Dios eran los llamados hijos de Dios. Y la descendencia de Caín, que no invocaba a Dios, no eran llamados hijos de Dios. Entonces dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No está diciendo nada de ser o no ser hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes me escucharon bien, los hijos de Dios eran los que invocaban a Dios. ¿Cuáles son los llamados hijos de Dios hoy? San Juan capítulo 1, 11 y 12. Ahí no habla de gigantes, ni de mujeres, ni de hombres. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dado el ser hechos hijos de Dios. Así que los hijos de Dios son los que reciben a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Pero estamos en un tiempo moderno donde a veces los hijos de Dios hacen cosas de impíos. Y hay impíos que hacen cosas que debieran de hacer los hijos de Dios. Pero si Cristo está en el corazón, basta serle fiel, basta creerle y buscarle. No importa si usted es de baja estatura como Zaqueo o es gigante, pero si usted tiene a Cristo en su corazón y le es fiel, usted es un hijo de Dios. No sé si aclaré un poquito. Sí, o sea que ese tema es para ampliar como la posición que tenemos en Cristo. Es para desvirtuar una doctrina errada que asegura que los gigantes eran los hijos de Dios y que se contaminaron al venir a engendrar hijos en las mujeres. No lo quise nombrar en específico, pero es una doctrina errada que algunos aseguran los ángeles vinieron y tuvieron sexo con las mujeres, pero Dios está diciendo que ellos no. Los espíritus inmundos actúan y pervierten el sexo, pero los que lo pervierten son los hombres por influencias diabólicas. Gracias, pastor. Entonces la explicación del texto es para guardarnos en una doctrina sana, correcta, una manera correcta de proyectar la palabra. Amén. Gracias, pastor. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, señora. Y dice, ¿cómo tengo que hacer para conocer el propósito de Dios a manera personal? ¿Cómo tengo que hacer para conocer el propósito de Dios a manera personal? Bueno, miremos en primer lugar Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios, el capítulo 2, es un texto que nos muestra a nosotros una obra maravillosa del Espíritu Santo y un propósito de Dios en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, que es un predicador llamado por Dios, va
o escribe a la iglesia de Corinto y dice esto. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está lo primero. El apóstol Pablo era un intelectual de su época, un hombre que dominaba varios idiomas, que era un doctor en ciertas ciencias, pero cuando se trataba de Dios, él dice, no es que aborrezco mi ciencia, porque a veces habló en griego para predicar el evangelio, pero él dice, cuando se trata de Jesucristo, yo trato de hacer una demostración del Espíritu Santo y de poder. Y no es que desecha la sabiduría, pero nos abre la puerta a otra clase de sabiduría. Mire el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces el apóstol Pablo dice, si hay una sabiduría, pero esa sabiduría no es humana. Leamos sobre esa sabiduría. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hay una sabiduría que viene de Dios y que está contenida en la Sagrada Escritura. Por eso ella dice que nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo. Pero es un discernir espiritual. Mire el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay que tener una vida espiritual para poder tomar la Escritura. Cuando una persona no es espiritual y toma la Escritura, levanta herejías, ideas acomodadas, toma un texto que no le gusta y dice esto no me gusta, toma otro texto que sí le gusta y dice este sí me parece fabuloso. Pero cuando el Espíritu Santo viene, nos enseña, dice la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y hay un principio que solamente puedo tocar brevemente en esta tarde preciosa, y es la historia de un joven llamado Samuel, que llegó a ser profeta, que llegó a ser sacerdote de Dios. Y este jovencito fue una respuesta de Dios a la oración de su mamá Ana. Pero esta mujer cumplió llevándolo a la casa de Dios para que le sirviera a Dios. No me voy a referir a ella, me voy a referir a él. Él era un jovencito,
No hay un consenso cuántos años tenía, pero estaba allí en la casa de Dios. Estaba allí dispuesto, sirviendo al sacerdote Elí. No estaba obligado, no estaba a las malas. Estaba allí, a pesar de que su mamá lo llevó, estaba guiado por el Espíritu Santo. De pronto empieza a suceder esto. Primera de Samuel, capítulo 3. Empieza a suceder esto. Primera de Samuel, capítulo 3, dice, el joven Samuel, no hay un consenso, algunos dicen que tenía 12, 15, 17 años, no sé, pero el joven Samuel, mire cómo dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí. Tenía un mal ejemplo. Los hijos de Elí eran hombres que no conocían, ni respetaban, ni honraban a Dios. Pero Samuel no dijo, ¿por qué tengo yo que servir a Dios si los hijos de Elí no? Porque muchas personas se convierten en críticos. Ellos saben exactamente cómo debiera de ser y cuál no debiera ser un cristiano. Pero ellos están quitando el ministerio a Satanás, que es el acusador. El joven Samuel sencillamente ministraba a Dios. ¿Me permite? Él sabía hacer las ofrendas, los sacrificios, con todo respeto, con toda reverencia. Y nosotros sabemos ministrar a Dios cuando vamos a la iglesia, no a observar, no a mirar, sino vamos a presentarnos a Dios y pedirle al Espíritu Santo que seamos esos que Él busca, que le adoren, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En la iglesia, pero que esa unción nos lleve a casa, nos lleve a trabajo, que tengamos una comunión abierta, franca, firme con el Todopoderoso. Así que es la única manera en que usted va a poder tener la bendición de entender la voluntad de Dios, aprender a oír la voz de Dios. Sigamos leyendo lo que dice este capítulo 3. Samuel ministraba a Dios, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, empezó a hablar a él. El versículo 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque
que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Quiero que usted entienda dos cosas sencillas. Elí era el hombre de Dios, y por 3 veces Samuel pensó que él era el que lo llamaba. Pero él y Elí tuvieron que entender que era Dios el que lo llamaba. Si usted está buscando un pastor que lo convenza, gran error. Déjese convencer de Dios, tome la palabra de Dios. Y entonces, que yo como pastor entienda que solamente soy el instrumento para enseñarle y para ayudarle a entender la palabra de Dios, pero que usted entienda que Dios es el que habla a su corazón. Entonces, aunque la revelación de Dios era fuerte contra Elí, Samuel no se llena de orgullo, sigue siendo humilde, sigue sirviendo a Dios, y Dios lo levanta y lo hace el gran profeta Samuel, y respalda su palabra. Todos nosotros, no todos seremos profetas, no todos seremos predicadores, pero todos necesitamos que Dios nos dirija, para entonces estar seguros que hagamos lo que hagamos, podemos hacer lo que el Señor le dijo a Josué. El Señor le dijo a Josué, esta palabra, quiero que estés atento a esta palabra que yo te doy hoy, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque cuando logres hacerlo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El problema es que a veces queremos la prosperidad, a veces queremos el éxito, pero no queremos oír la palabra. Si oímos la palabra, Dios dice que no es Él, porque Él ya tiene el propósito de bendecirnos. Es usted, soy yo, el que al tener cuidado extremo de colocar la palabra de Dios en mi corazón, de guardarla, de no apartarme ni a la diestra ni a la siniestra, hago prosperar mi camino y todo me sale bien. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Pastor, entonces sería bueno como tener claro que los propósitos de Dios para mi vida no los voy a recibir a manera de como de un soplo, que eso va a venir así como y ya está el propósito, sino que eso más bien tiene que ver con los anhelos, los deseos, o la manera en que yo enfoco los anhelos, los deseos espirituales. ¿Sí? Más o menos. Porque si yo no enfoco mis anhelos, mis deseos y las habilidades, no las alineo en lo que Dios dice. En la palabra de en Dios. La palabra, en la iglesia donde Dios me puso. Amén. Entonces yo jamás voy a poder entender los propósitos de porque Dios. El hombre natural, porque ellos no van a venir como un soplo. Ellos van a venir porque yo en mi corazón hay metas, hay deseos, hay anhelos y hay sueños por Dios y en Dios. Por eso se desprenden los propósitos, o por eso se manifiestan los propósitos de Dios. Pero no es que ellos van a soplar a mí como que un soplo y ya apareció. De hecho, ese es el peligro, porque cuando aparecen falsos profetas y falsos maestros, que es lo profético de este tiempo, ellos van a ofrecer certeza de salvación, seguridad de milagros, seguridad de manifestaciones, pero yo tengo la palabra profética más segura a la cual tengo que estar atento. Si alineo mi vida con la palabra de Dios, el Espíritu Santo me revelará a mi corazón que estoy en la voluntad de Dios y Él me llevará al éxito que tiene para mí. Amén, porque la pregunta es, ¿cómo conozco yo los propósitos de Dios, cierto? Bueno, entonces yo los conozco, pero alineando ese sentir, ese deseo, si ya soy un hijo de Dios, ¿no? Si ya soy un hijo de Dios, yo tengo que enfocar, canalizar, alinear.
mis deseos, mis anhelos, mis metas en Dios para poder conocer los propósitos de Dios. Y tengo que disponerme no solo a la palabra, sino a la presencia de Dios y mayormente a la iglesia local, donde Dios me colocó. Bueno, lo leímos en Primera de Corintios 2, perdón. Allí dice que esta sabiduría viene al hombre espiritual, al hombre natural o al hombre carnal, no, porque para él son una locura. Pero el hombre espiritual recibe revelación de Dios y Dios lo llevará en una dirección acertada. Permítame contestar en una palabra sencilla. Si quiere conocer la voluntad de Dios, permita al Espíritu Santo de Dios que usted sea un hombre o una mujer espiritual. Oramos. Amén. Les quiero recordar, mañana tendremos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM de 5 a 6 de la mañana. Y aunque es festivo, recuerde que mañana es un festivo que acomodaron para que la gente que tiene sus abuelos vaya a los cementerios. Nosotros no haremos eso. Nosotros disfrutaremos con la familia, oraremos a Dios y les invito a iniciar el día escuchando su programa La Hora de Poder, 106.9 FM en Armenia, Suldemaida Radio. Dios les bendiga, oremos. Soberano Señor. Gracias, Señor. Gracias porque la última pregunta tiene que ver con todos nosotros. Amén, Dios. Todos queremos conocer tu voluntad. Así es, Dios. Todos queremos estar seguros, Y desarrollar pero no lo espiritual. podemos hacer si no somos espirituales. Y no decidimos Ayúdanos, caminar Espíritu contigo y hacer Santo, tu voluntad. a ser espirituales En el nombre y a de permitirte a ti hacer tu Amén. obra, que podamos tomar la decisión que tomó el apóstol Pablo. Sabía varios idiomas, era un doctor en ciencias, pero él decía, cuando se trata de Dios, quiero saber es de Jesucristo crucificado y tener la revelación que da el Espíritu Santo para poder entender el propósito de Dios para mi vida, para mi familia y para todos los que están a mi alrededor. Señor, bendigo en tu nombre a cada persona que estuvo en este programa. Pido que la gracia tuya nos guarde a cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Un abrazo y una excelente noche Gracias para todos. Amén.